Durante esta semana, el Consejo de Alta Dirección Pública determinó una rebaja en la dieta de altas autoridades del Estado, entre ellos parlamentarios, ministros, subsecretarios, intendentes, incluso el presidente de la República. Vamos a conversar de este tema con el diputado Pablo Kast. Muchas gracias, diputado, por recibirnos. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Pues gracias a ustedes también por el contacto y poder conversar este tema que yo creo que hoy día, sobre todo en el contexto de la pandemia, cualquier señal de austeridad que venga de parte del Estado me parece correcta y creo que la ciudadanía lo valora. Sí, pues, diputado, bueno, finalmente lo que se determinó es una rebaja del 25% para parlamentarios y también para ministros, de un 10% para el presidente de la República, subsecretarios. ¿Le parecen bien las cifras? ¿De qué le parece que también exista diferencia entre la rebaja a las distintas autoridades? A ver, yo creo que acá lo primero que quiero valorar es que por fin esta decisión de los montos que están asignados en cuanto a los sueldos de los funcionarios del Estado no provenga de los mismos funcionarios. Es decir, a mí lo que me parecía más incorrecto incluso es que fuéramos nosotros mismos quienes nos definíamos el ingreso, ¿no? Y además año a año el reajuste y una serie de cosas que yo creo que nunca debieron ser parte de las decisiones que toma uno mismo, porque el conflicto de interés me parece bastante natural. Y en eso valoro que sea un organismo externo el que lo haga. El 25% a mí me parece un avance, creo que sigue manteniéndose un sueldo alto para el estándar nacional, está muy lejos del promedio del resto de los chilenos y yo creo que siempre debería estar considerada esa variable de la realidad socioeconómica de Chile para fijar cualquier sueldo en el Estado, incluido, por supuesto, aquellos que tienen que ver con representación popular. Entonces, yo creo que el 25% es un avance. Nosotros habíamos hablado en un momento de un 50% como algo provisorio. Y bueno, lo que importa es que esto en términos del organismo autónomo que va a fijarlo definitivamente de aquí a un tiempo más, como te digo, se considera esta variable de la realidad de miles de millones de chilenos que históricamente tienen sueldos en un promedio mucho más bajo, y que en este contexto de la pandemia han empeorado su situación. Sí, diputado Kass, hoy día el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, dijo que la rebaja del 25% de la dieta es significativa y que además permite mantener la independencia en la labor. ¿Qué le parece a usted esa afirmación? Claro, considerando que quizá esto se podría prestar para que con menores sueldos puedan haber otros intereses de por medio para parlamentarios y autoridades. Sí, yo ahí, bueno, eso es uno de los argumentos que se ha dado para justificar los altos ingresos en el Estado. Yo no Mm. comparto esa opinión. Yo creo que acá no podemos someter o condicionar nuestra independencia a tener un ingreso alto o no. Acá tenemos que tener principios éticos mínimos y estándares éticos eh, sostenibles en todos los funcionarios que participamos en el Estado. Y uno está acá en realidad por un servicio público, no por un espacio de enriquecimiento. Entonces por eso que a mí me parece tan importante que tenga siempre una relación con la realidad socioeconómica de lo que pasa en el sector privado y en el resto de los chilenos, donde de acuerdo a distintas variables podamos establecer esta remuneración. Y, y yo creo que sí hay que avanzar hacia un modelo en donde profesionales que participan, sobre todo en el plano legislativo, en otros órganos del Estado, de representación popular, podamos ejercer quizás nuestra profesión, por supuesto en aquellos espacios territoriales donde no haya conflicto de interés. Por ejemplo, en mi caso, que soy representante de Valparaíso, yo ejercer libremente la profesión de arquitecto en mis horarios libres, en los fines de semana, o por supuesto en horarios que no sean los que se requieren para ejercer nuestra labor, y poder de esa forma generar una situación más mixta, ¿no? En donde no sea necesariamente esta variable de la independencia o dependencia socioeconómica de nuestros sueldos la única cosa que nos condiciona. Sí, diputado Kass, y en esta misma línea, en el caso de los sueldos de otras autoridades también del sistema público, ¿usted se refiere principalmente a empresas del Estado, por mencionar algunas, no sé, Codelco, ENAP, otras, donde los altos cargos reciben altas remuneraciones? Así es, yo creo que también ahí hay un problema serio de la relación entre
los sueldos que perciben estas personas que trabajan en el Estado con con lo que podría realizarse en una empresa privada. Aquí hay en mi opinión, no debiera existir una condición especial para aquellos que trabajan en empresas del Estado, como te digo, que no sea un espacio de enriquecimiento. Sí tiene que haber gente competente, sí tiene que haber gente preparada para hacer sus funciones, pero siempre con la condición de que se está haciendo un servicio a Chile. ¿Ah? Y eso yo al menos en las empresas del Estado y también en otros órganos y autoridades, por ejemplo, de confianza del presidente. A mí que se haya rebajado solamente en un 1% las remuneraciones de la gente, de los asesores y la gente de confianza del presidente, a mí me parece que fue una rebaja muy mezquina. ¿No? Debería haber sido también una señal un poquito más potente en términos de austeridad, porque son cargos que hoy día tienen muy altos ingresos, como te digo, en comparación con la realidad nacional. Y este argumento, diputado Kass, de que si se rebajan las remuneraciones del sector público, pues bien, la gente tenderá a irse al sector privado y no tendremos tan buenos profesionales en el sector público como en el privado, porque, claro, la competencia no hay competencia, digamos, con las remuneraciones. A ver, lo primero que hay que recordarle a los que dicen esos argumentos es que en el Estado, hoy día en Chile, el promedio de lo que ganan las personas que trabajan en el Estado en comparación con lo que ganan en la misma función en el sector privado es muchísimo más alto. ¿Ah? Es cerca de un 25% más alto de lo que ganaría un profesional cumpliendo la misma función en el sector privado. Y eso es un análisis y un estudio que se ha hecho con todas las variables y de forma muy rigurosa, muy metódica. Entonces, por lo menos deberíamos partir de esa base, de que una persona que trabaja en el Estado, ¿no? ¿Por qué va a tener un ingreso superior a alguien que trabaja en el mundo privado, que se esfuerza, que asume el riesgo de hacer funcionar una pequeña empresa, una mediana empresa, y que está expuesto justamente a una serie de variables que hacen oscilar? En el Estado existe una estabilidad que es incomprensible para alguien que trabaja en el mundo privado, por lo tanto, yo creo que hay privilegios y hay ventajas que hoy día existen en él que no se justifican. Yo estoy de acuerdo que hay que tener, como te digo, como decía anteriormente, gente preparada y gente que sin duda cumpla con los estándares necesarios para hacer bien su función. Lo que sí creo que hay que tener siempre presente que el Estado es un espacio, como te decía, de servicio, y ya el hecho de hacer ese servicio nacional me parece también una compensación importante para lo que significa una persona que le está buscando una retribución. No Claro, solo lo económico tiene que ser. Sí, diputado Kass, hay un tema que no se tocó en esta pasada en cuanto a la rebaja de las dietas que tiene que ver con las asignaciones y con los viáticos de los parlamentarios. Nos imaginamos que en esta época de pandemia en que las sesiones de comisión, de sala, son telemáticas, se ha podido contratar quizás una rebaja en aquellos recursos destinados a esos ítems. ¿Ha sido así? ¿Usted cree que ha sido así, que realmente hay un ahorro en esa materia? O sea, es algo demostrado. Se hizo el cálculo hace algunos días de lo que ha significado en términos de ahorro en viáticos y en otros gastos para el Senado, al menos, y ha sido realmente una cifra millonaria. Y yo creo que perfectamente, sobre todo considerando la geografía de Chile, en las zonas extremas que tienen poca conectividad, perfectamente se podría pensar en mantener estos sistemas de herramientas telemáticas para ciertos parlamentarios que quieren estar presentes en sus territorios, en sus regiones, y que muchas veces hay una queja permanente de parte de estas zonas de que sus representantes se encuentran siempre lejos, viviendo prácticamente en Valparaíso, y están lejos de la realidad de ellos. Así que yo creo que hoy día existen todas las herramientas en Chile de conectividad, mejorando algunas cosas, por supuesto, hay que hacer algunos ajustes, pero perfectamente se podría pensar en dejar permanentemente esta herramienta de que se participe por medios tecnológicos en nuestro trabajo legislativo, al menos, y se potenciaría el trabajo territorial, que yo creo que es muy importante. Así que yo creo que siempre hay espacio, no solo por el lado de los ahorros, sino que creo que sería más eficiente y mejor el trabajo parlamentario si es que existieran estas herramientas alternativas, digamos. O sea, un parlamentario que quiera estar presencialmente siempre puede hacerlo, pero puede coordinar su agenda
de acuerdo a la situación, a las necesidades de su gente, a quien representa. Diputado Pablo Kast, al principio le preguntaba, pero no me quedó claro en cuanto a esta diferenciación que existió entre la rebaja de las dietas de las distintas autoridades, 10% para el presidente, subsecretarios, 25% para ministros y parlamentarios. Así es, pues, hubo una diferencia que yo, al menos en lo que tiene que ver con los cargos de confianza del presidente, me parece que fue muy mezquina, un 1% no me parece una señal real de austeridad. Hay muchos cargos de esa índole en Chile, y espero que también avancemos en eso, en un estándar general. Y respecto a las asignaciones parlamentarias que usted mencionaba, que también es un tema importante, yo creo que también existe una posibilidad de mejorar muchísimo. No hay que olvidar que las asignaciones por parlamentarios en el Senado ascienden a varios, a más de 20 millones de pesos. En el caso del Congreso estamos hablando también de cerca de 12, 14 millones de pesos, que son para asignaciones del trabajo nuestro. Y ahí yo creo que se produce también un gasto que perfectamente se podría hacer más eficiente, compartiendo alguna capacidad en términos de los asesores legislativos. O sea, creo que hay un relajamiento histórico en estos órganos del Estado en cuanto a los gastos que yo creo que hay que empezar, sobre todo, como decía en este contexto, empezar a reducir. Finalmente, diputado Kast, sabemos que esta determinación del Consejo de Alta Dirección Pública es transitoria mientras se cree esta comisión de expertos que determine la dieta final. ¿Usted cree que va a ser en la misma línea en cuanto a los montos? ¿Cómo ve eso? Yo, por lo que he estudiado y he visto como en análisis comparativos con las realidades de otros países, los ingresos, creo que debería ser incluso aún mayor la rebaja. Debería ser cercana de un 33% para quedar más o menos dentro de los estándares de la OCDE con los países a los que nosotros nos parecemos. Uh-huh. Pero como te decía, yo creo que tiene que estar vinculada también a la realidad socioeconómica de Chile. Si Chile, como estamos viendo que ahora que sucede, empeora su situación fiscal, su situación económica, yo creo que estos sueldos deberían bajar en el tiempo, y en la medida que haya más holgura fiscal, quizás empezar a regularlos nuevamente. ¿Te fijas? Yo creo que hay un mal concepto histórico de que los sueldos en el Estado siempre, en nuestro caso, siempre se mantienen o suben. Pero resulta que a los millones de chilenos que están expuestos a los vaivenes económicos, los sueldos les bajan o incluso se eliminan. Hoy día hay mucha gente desempleada que ha quedado sin empleo. O sea, realmente estamos en una situación en donde creo que el Estado debiera estar siempre alineado con esa situación para que realmente construyamos un Chile donde nos vivamos lo mismo, ¿no? Donde experimentemos lo mismo, ya que somos todos chilenos y no haya diferencia entre lo público y lo privado. Muy bien, pues, diputado Pablo Kast, le agradecemos enormemente por recibirnos y por este contacto. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Gabriela, que esté muy bien. Gracias. Era el diputado Pablo Kast hablando sobre la rebaja de la dieta parlamentaria.